Patronaje camisa cuello sport. Para trabajar el patronaje, iniciamos con el patrón delantero. Trabajamos en una hoja de papel simple. Trazamos una línea horizontal a 2 centímetros del borde superior. Esta será la línea guía. Por la línea guía, metemos 6 centímetros desde el borde del papel. Marcamos un punto. Trasladamos esta medida a lo largo del papel. Trazamos una línea desde la línea guía hasta abajo. Luego de la línea que marcamos, sacamos una medida de 2 centímetros, como se indica. Esta medida la marcamos a lo largo del papel. Dejamos este margen para cruce de botones. Trazamos la línea vertical desde la línea guía hasta abajo. Luego doblamos hacia el revés este margen que realizamos como se indica. Partiendo de la línea guía, bajamos la medida del largo de talle intermedio, que no es más que una medida entre el talle delantero y talle posterior. Sumamos, dividimos entre 2 y obtenemos nuestro talle intermedio. Marcamos un punto. A partir de este punto trazamos la línea de cintura. Ahora, a partir de la línea guía, bajamos la medida de alto de sisa. Marcamos un punto. Trazamos la línea de busto. Por la línea guía, ubicamos la medida de mitad de ancho de espalda. Esta misma medida la trasladamos a la línea de busto. Escuadramos. Trazamos una línea vertical que una ambos puntos marcados. Esta será la línea alto de sisa. Bajamos por el borde del papel la medida del escote y marcamos un punto. Trazamos una línea corta. Por la línea guía metemos la medida de ancho de cuello. Trazamos una línea corta que se encuentra con la otra línea que ya marcamos. Seguido trazamos nuestra curva de escote de cuello con una semicurva suave. Por la línea alto de sisa, a partir de la línea guía, bajamos 3 centímetros, que será la caída de hombro. Trazamos la línea de hombro desde la base del cuello hasta la caída de hombro. Ubicamos el punto medio entre la caída de hombro y la línea de busto. Marcamos un punto. Allí metemos 1 centímetro. En la línea de busto, marcamos la medida de 1/4 de contorno de busto más la holgura, que podría ser de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Trazamos la curva de sisa desde la caída de hombro hasta la medida de busto. A partir de la línea de cintura, bajamos la medida de alto de cadera para trazar nuestra línea de ruedo. En la línea de ruedo, ubicamos la medida de 1/4 de contorno de cadera más la holgura. Igual que en el busto puede ser de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Cerramos costado con una línea recta desde la sisa hasta la línea de ruedo. Luego en cintura metemos 2 centímetros y rectificamos la línea de costado con una línea recta de sisa a cintura y una semicurva muy suave de cintura a ruedo. Por la línea de ruedo ubicamos el punto medio con la ayuda de la cinta métrica. Por costado subimos desde la línea de ruedo 5 centímetros y en ese punto metemos 1 centímetro. Luego trazamos la nueva línea de ruedo desde el centímetro que metimos por costado hasta el punto medio en el ruedo. Abrimos la vista que habíamos doblado al revés del patrón. Por la profundidad de escote, alargamos la línea y en ella sacamos a partir de la vista 2,5 centímetros. En la línea de busto, alargamos esta línea hasta la vista de botones y ojal. Ahora vamos a trazar una línea diagonal desde los 2,5 centímetros que sacamos en escote hasta la línea de busto. Esto es parte de la solapa del cuello. Cortamos el patrón.
Al doblar la solapa quedará de esta manera. El primer botón lo colocaremos alineado a la línea de busto. Para realizar el patrón del posterior, trabajamos en una hoja de papel simple. Escuadramos y trazamos nuestra línea guía a 4 centímetros del borde superior. Partiendo de la línea guía, bajamos la medida del talle que marcamos en el delantero. Al final, escuadramos y trazamos la línea de cintura. Ahora, partiendo de la línea guía, bajamos la medida de alto de sisa. Luego trazamos la línea de busto. Por la línea guía marcamos la medida de mitad de ancho de espalda. Esta medida la llevamos a la línea de busto. Luego unimos los dos puntos marcados con la línea vertical de alto de sisa. Por la línea guía ubicamos la medida de ancho de cuello. Trazamos una línea corta. A partir de la línea guía bajamos la profundidad de escote posterior, que será de 2 centímetros. Trazamos líneas cortas. Con la ayuda de la regla curva, trazamos el escote posterior. Por la línea alto de sisa, bajamos la caída de hombro, que será de 3 centímetros. Trazamos la línea de hombro desde la caída de hombro hasta la base del cuello. En la línea de busto, ubicamos la medida de cuarta parte de contorno de busto que utilizamos en el delantero más la holgura y marcamos un punto. Ahora vamos a trazar nuestra curva de sisa. De la línea de cintura vamos a bajar la medida de alto de cadera para trazar la línea de ruedo. En la línea de ruedo ubicamos la medida de 1/4 de contorno de cadera más la holgura. Cerramos costado de sisa a ruedo. Luego en la cintura metemos los 2 centímetros y rectificamos el costado como lo hicimos en el delantero. Por la línea de ruedo ubicamos el punto medio con la ayuda de la cinta métrica. Por costado subimos desde la línea de ruedo 5 centímetros. En este punto metemos 1 centímetro. Luego trazamos la nueva línea de ruedo desde el centímetro que metimos por costado hasta el punto medio en ruedo. Seguido vamos a trabajar con el traslado de hombros. Por la línea de hombro del posterior subimos 2 centímetros y trazamos una línea. Esta será el traslado de hombro. Ahora tomamos el patrón del delantero y de la línea de hombro bajamos 2 centímetros que hemos colocado al posterior. Trazamos una línea de hombro y cortamos. De esta manera hemos realizado el traslado de hombro. Ahora vamos a cortar el patrón del posterior. Vamos a trabajar ahora con las vistas. Tomamos el delantero. En línea de hombro ubicamos el punto medio y desde el borde del papel entramos por línea de busto 9 centímetros y marcamos un punto. Igual por la línea de cintura entramos 8 centímetros y marcamos un punto. En la línea de ruedo entramos 6 centímetros y marcamos un punto. Trazamos una línea punteada desde el hombro hasta la línea de ruedo pasando por los puntos que hemos marcado. Esta será la vista de los botones y ojales. Tomamos un papel, colocamos el patrón del delantero, aseguramos con alfileres. Trazamos a todo el contorno. Marcamos donde va la línea de busto por la vista. Retiramos el patrón del delantero. Cortamos la copia del patrón del delantero.
Cortamos en la vista en el otro patrón por las líneas punteadas que trazamos. De esta manera tenemos el patrón del delantero y el patrón de la vista. Patronaje de la manga. Para realizar el patrón de la manga, vamos a trabajar con un papel al doblez. Del borde superior vamos a bajar 2 centímetros a lo largo. Marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos una línea que pase por ambos puntos. Esta será nuestra línea guía. A partir de la línea guía, bajamos la medida de largo de la manga. Vamos a trabajar con una manga corta. Marcamos 2 puntos. Escuadramos y trazamos la línea de puño de la manga. A partir de la línea guía, bajamos la medida alto de copa. Marcamos 2 puntos. Escuadramos. Trazamos una línea. Esta será el ancho de copa. Del ángulo superior del papel, trazamos una diagonal a la línea trazada con la medida de la mitad de contorno de sisa. Por la diagonal, con ayuda de la cinta métrica, ubicamos el punto medio que llamaremos A de la diagonal. Con ayuda de la cinta métrica, ubicamos el punto B, luego volvemos a utilizar la cinta métrica para ubicar el punto C. En el punto B subimos 1 centímetro y en el punto C bajamos 1 centímetro. Por la línea guía metemos 1,5 centímetros. Trazamos la curva de sisa del delantero, pasando por los puntos marcados. Luego en el punto A subimos 1 centímetro y en el punto C bajamos medio centímetro. Trazamos una semicurva desde el 1,5 centímetros en la línea guía, pasando por los puntos marcados en A y C, y esta será la línea de sisa del posterior. En la línea de ruedo ubicamos la mitad del ancho de brazo más un poco de holgura. Cerramos la manga y trazamos una línea desde la línea de sisa hasta la línea de ruedo. Alfileteamos. Cortamos el patrón por línea de ruedo, costado y sisa posterior. Retiramos los alfileres. Luego abrimos la manga. Cortamos la sisa del delantero. Identificamos el posterior y el delantero. Cerramos el patrón de la manga. Para realizar ahora la modificación de nuestra manga para transformarla en la manga abullonada. Resaltamos el punto A en la sisa en el delantero y posterior de la manga. Trazamos la línea central. En la línea de ruedo en el delantero y posterior, escuadramos y trazamos líneas desde el ruedo al punto A de ambos lados de la manga, delantero y posterior. Separamos la manga por la línea central. Luego cortamos por las líneas que trazamos hacia ambos lados. Tomamos un papel y en su parte inferior trazamos una línea horizontal. A partir de la línea subimos 9 centímetros y trazamos otra línea horizontal. A partir de esta segunda línea trazamos una vertical aproximadamente en la mitad. A partir de la línea central medimos a cada lado 2,5 centímetros y colocamos las piezas centrales de la manga, dejándolas reposar en la línea de los 9 centímetros. Pegamos al papel cada una de las piezas. Luego a cada lado de las piezas medimos 3 centímetros y colocamos la segunda pieza de la manga del delantero y el posterior. En la línea vertical alineamos las copas para marcar la altura de esta línea. En ella vamos a subir 2 centímetros y marcar un punto.
Ahora vamos a trazar de nuevo la curva de sisa en delantero y posterior, pasando por los 2 centímetros que subimos en copa. Identificamos en la manga donde inicia la pieza en los extremos hacia ambos lados, porque el fruncido se hará en la manga entre los puntos que hemos marcado, quedando el fruncido en la copa de la manga. Cortamos por la línea inferior. En la parte inferior damos un doblez de 1 centímetro y será el margen de costura. Luego doblamos el resto del margen hacia la línea de ruedo. Esta será el margen del fruncido del puño. Alfileteamos. Cortamos la manga. Quitamos los alfileres. Así queda nuestra manga modificada. Ahora vamos a trabajar con el patrón del cuello. Trabajamos en una hoja de papel doblada a la mitad. Trazamos una línea horizontal a 2 centímetros del borde superior para marcar nuestra línea guía. Iniciamos con el patrón del delantero. A partir del borde de la vista metemos 2,5 centímetros y medimos desde allí hasta la línea de hombro. Luego medimos el escote del posterior. De la línea guía bajamos 7 centímetros. Trazamos una línea que llamaremos base de cuello. En esta línea metemos del borde del papel la medida del escote posterior. Marcamos un punto. En este punto trazamos hacia la línea guía otra línea. Luego en la base del cuello ubicamos la medida del escote delantero. Cerramos el rectángulo trazando una línea. Luego en la línea guía, al extremo del rectángulo, subimos 1 centímetro y sacamos a un lado 1 centímetro. Será la punta de la solapa. Por la base del cuello, en ese mismo extremo, subimos 1 centímetro. Desde la punta de la solapa, donde sacamos el centímetro, vamos a trazar una diagonal al centímetro que subimos de la base del cuello. Luego de la línea donde termina el posterior, vamos a trazar una línea hasta el centímetro de la punta de la solapa. Por esta base del cuello, en el doblez del papel, vamos a subir medio centímetro. Luego trazamos una línea de curva muy suave, desde este punto que marcamos hasta el punto de hombro en la base del cuello. Trazamos otra línea curva muy suave desde ese punto medio hasta el centímetro que subimos. Este será nuestro patrón de cuello. Alfileteamos para asegurar las piezas y evitar que se muevan. Cortamos nuestro patrón. Así luce nuestro patrón del cuello. Si te gustan nuestros videos, te invitamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos disponible variedad de cursos online y patrones digitales. Corte en tela de la camisa cuello sport. Para dar inicio al corte en tela, vamos a colocar la tela al doblez enfrentando sus derechos. Luego ubicamos el patrón del delantero sobre la tela. Alineamos su borde con el borde del doblez de la tela. Aseguramos con alfileres para empezar a trazar, dando 1 centímetro de margen de costura por escote delantero, hombro, sisa, costado y vista. En el ruedo dejaremos 2 centímetros para el dobladillo. Marcamos donde va a ir nuestro primer botón, que ya lo marcamos en el patrón. Cortamos el delantero. De estas serán 2 piezas, una al lado derecho e izquierdo.
Hacemos un pequeño piquete donde debemos colocar el primer botón. Luego doblamos de nuevo la tela, enfrentando sus derechos. Colocamos el patrón del posterior, alineando el borde del patrón con el borde del doblez de la tela. Alfileteamos. Trazamos al contorno dejando 1 centímetro de margen de costura. Y 2 centímetros para el dobladillo por el ruedo. Cortamos el posterior. Luego colocamos la tela nuevamente al doblez enfrentando sus derechos y colocamos el patrón abierto de la manga. Colocamos alfileres para asegurarla a la tela. Trazamos al contorno dejando un margen de costura de 1 centímetro. En la línea de ruedo trazamos al ras. Marcamos los puntos desde donde se realizará el fruncido en la copa de la manga, en el posterior y delantero. También marcamos el punto medio en copa y a los costados donde se realizará el doblez de la vista de la manga. Cortamos las mangas. Hacemos pequeños piquetes en las marcas que hicimos. Marcamos con una X el lado del posterior por el revés de las mangas. Colocamos las vistas sobre la entretela, doblando a la mitad ya que necesitamos 2 vistas. Alfileteamos. Trazamos al contorno dejando 1 centímetro de margen por el borde del cruce de botones y ojales. Cuello. Hacemos la marca desde donde ubicaremos el cuello a 2,5 centímetros desde la vista y trazamos 1 centímetro de margen de costura por hombros. Se traza al ras la parte que va al interior de la camisa y dejamos un margen de costura de 2 centímetros en la parte que va al ruedo. Cortamos las vistas. Hacemos pequeños piquetes donde van las marcas en el patrón. Luego las colocamos al revés de la tela y planchamos ambas vistas. Cortamos las piezas al ras. Luego tomamos el cuello y lo colocamos sobre el entretela. Colocamos alfileres para evitar que se mueva y trazamos al ras una pieza. Retiramos el patrón, cortamos el cuello. Verificamos que ambos lados del cuello estén iguales. Luego colocamos el cuello sobre la tela y planchamos. Doblamos la tela donde planchamos el cuello, enfrentando los derechos con otro retazo de tela. Alfileteamos. Trazamos al contorno dejando un margen de costura de 1 centímetro. Cortamos las piezas del cuello. Confección de la camisa cuello sport. Iniciamos enfrentando los derechos del delantero de la camisa con el posterior. Alineamos los hombros. Alfileteamos. Unimos con costura recta y zigzag. Seguido trabajamos el cuello. Cosemos con costura recta a los costados del cuello y parte superior. Cosemos al ras de la entretela.
Luego hacemos pequeños piquetes en esta parte superior del cuello por donde acabamos de coser, pero con cuidado de no cortar la costura. Cortamos un poco en la punta en diagonal para que la punta se vea mejor. Volteamos el cuello y con cuidado sacamos bien las puntas. Tomamos el cuello, lo doblamos a la mitad y ubicamos el punto medio. Hacemos una pequeña marca. Luego doblamos el posterior para ubicar el punto medio en el escote posterior. Hacemos una pequeña marca. Colocamos el cuello enfrentando el derecho de la pieza que no tiene el entretela con el derecho del posterior de la camisa. Alineamos el punto medio del cuello con el punto medio del escote de la camisa. Colocamos un alfiler. A los lados alineamos el cuello con el borde del escote donde marcamos los 2,5 centímetros, que esto lo hacemos hacia ambos lados, derecho e izquierdo del delantero. Alfileteamos el escote posterior. Orientamos la costura de hombro hacia el posterior. Cosemos con costura recta el cuello por escote posterior, de hombro a hombro, justo antes de la costura de los hombros, como se indica. Ahora tomamos la vista y hacemos un doblez al lado opuesto del que va unido a la camisa. Por el revés de la vista pasamos un zigzag con una puntada corta. Seguido enfrentamos el derecho de la vista al derecho del delantero de ambos lados, derecho e izquierdo de la camisa. Alineamos las vistas con la curva de escote. Alfileteamos. Cerramos con costura recta iniciando por las vistas. Subimos al escote de cuello y vamos a ir cosiendo el delantero, cuello y vistas hasta llegar a la línea de hombro. Este procedimiento se hace hacia ambos lados del delantero. Cortamos las puntas de la vista en diagonal. Volteamos las vistas y con cuidado sacamos las puntas de estas vistas. Planchamos. Ahora vamos a hacer un piquete del cuello que cosimos al posterior, justo al margen de costura, por dirección de la línea de hombro, sin llegar a cortar la costura que hicimos al cuello. Lo que acabamos de cortar lo vamos a orientar hacia adentro del cuello y el borde libre del cuello lo doblamos hacia adentro, como se observa, y el borde de este doblez que acabamos de hacer lo alineamos justo con la costura que hicimos anteriormente. Llevamos a la máquina y acá podemos observar los pequeños cortes que hicimos que permiten doblar este excedente de tela hacia adentro
para luego doblar el margen de costura del cuello con el entretela y alinear su borde con la costura, como se indica. Cerramos el cuello con costura recta. Al voltear podemos ver que la costura que acabamos de hacer del lado revés de la camisa por cuello ha quedado por la pieza de cuello que cosimos primero al derecho de la camisa. Seguido alineamos el extremo de la vista con la costura del hombro. Cosemos con costura zigzag. Verificamos que la vista y solapa queden del mismo tamaño. Ahora vamos a tomar las mangas y vamos a doblar 1 centímetro al ruedo y planchamos. Luego doblamos 6 centímetros y volvemos a planchar para acentuar los dobleces. Pasamos costura recta al borde del doblez donde se indica. A partir de la costura que acabamos de hacer, vamos a pasar a 1,5 centímetros otra costura, quedando un túnel para colocar el elástico. Tomamos la medida que utilizamos para ancho de puño al trazar el patrón de la manga básica y le restamos 2 centímetros. Esta será la medida para el elástico. El elástico que utilizaremos es de 7 milímetros de ancho. Ya cortado el elástico, lo introducimos por el túnel que acabamos de hacer en la manga, con ayuda de un pasacinta o un imperdible. Colocamos alfileres a los extremos para asegurar el elástico. Luego vamos a coser el elástico a los extremos con una costura recta. Ahora vamos a pasar una costura recta al borde de la copa de las mangas, desde las marcas que hicimos. Pasamos costura con puntada en 4 para luego alar un hilo de la costura y hacer el fruncido en la copa. Alamos uno de los hilos con mucho cuidado y vamos frunciendo con mucha paciencia. Al terminar de fruncir ambas mangas, enfrentamos el derecho de la manga con el derecho de la blusa. Alineamos el punto medio de la copa con línea de hombro. Alfileteamos. Los extremos de la manga los alineamos con los extremos de la sisa. Aseguramos con alfileres. Vamos estirando el fruncido, cuadrando la manga con la sisa de la blusa. Ahora vamos a la máquina y cosemos la manga con costura recta y seguido pasamos una costura en zigzag.
El siguiente paso será trabajar los costados. Alineamos los costados desde la manga hasta la línea de ruedo y alfileteamos. Cerramos costado con costura recta y zigzag. Luego vamos a realizar el dobladillo. A la orilla vamos a pasar una costura con puntada en 4. Vamos a alar con mucho cuidado uno de los hilos para que se haga un fruncido muy suave para facilitar el doblez en las partes curvas. Seguido doblamos la vista hacia el derecho de la blusa. Enfrentamos derecho de la vista con el derecho de la blusa en la parte inferior como se indica. Luego de la línea de ruedo subimos 2 centímetros y marcamos. Pasamos una costura recta sin llegar a la costura vertical. Cortamos la punta en diagonal para dar mejor acabado al voltear. Volteamos la vista y doblamos el dobladillo. Pasamos costura recta, iniciando desde el borde interno de la vista. De esta manera quedarán las vistas por el lado interno de la blusa y el dobladillo. Identificamos las marcas que hicimos desde donde sería el doblez de la solapa y la ubicación del primer ojal en el lado derecho. Medimos del borde hacia adentro 2 centímetros y ubicamos el punto medio. En ese punto trazamos en vertical 1 centímetro, donde vamos a realizar el ojal, ya que los botones van a tener una medida de 1 centímetro. A partir de la marca del primer ojal bajamos 7 centímetros y así seguimos sucesivamente. Realizamos los ojales guiándonos por nuestro short especial para trabajar los ojales de una manera muy sencilla que lo pueden observar en nuestro canal. Una vez listo el trabajo de los ojales, los abrimos con ayuda de un descosedor como se indica. Seguido ubicamos donde vamos a colocar los botones. Cosemos los botones. De esta manera terminamos con la confección de nuestra camisa de cuello sport. Así luce nuestra camisa cuello sport y con sus mangas abullonadas.